Estamos de regreso en Libertópolis PM, apreciables amigos, Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y nos acompañará en este segmento el licenciado Francisco Quesada, investigador del CIEN y expresidente del CDCON, a quien le damos la bienvenida. Francisco, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, qué gusto saludarlos, gracias por la invitación, ahí estoy a tus órdenes. Lástima que no pudiste venir. Si algo queremos ahora es que nos visiten en nuestros nuevos estudios de Libertópolis que están chilerísimos. A ver, enseñémoselos a Francisco. Además, los estamos recibiendo con gelatos de Primo de Roma. A ver. La próxima es promesa. Mira, por favor, Francisco, ahí se quedó tu lugar. Ahí estarías tú ahorita aquí discutiendo en estos hermosos Y la estudios. Elegancia de Jorge, sobre todo ahora. ¡Eso! Como ahora, ¿qué? ¿Antes no era muy elegante o qué? No, pero antes de repente pasaba desapercibido, ahora sacó lo mejor. Bueno, Francisco, vamos a nuestro tema. Finalmente lograron tomar posesión los 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad que fueron electos, y varios programas hicimos al respecto. Uno por el presidente, 2, mejor dicho, porque son titular y suplente, 2 por el presidente, 2 por la Corte Suprema de Justicia, 2 por la USAC, 2 por el Colegio de Abogados y Notarios y 2 por, vamos a ver, ya dije, el organismo judicial, el presidente, el Congreso, me faltaban los otros 2. Finalmente tomaron posesión hoy y tomaron posesión de madrugada porque aparentemente habían unas acciones que estaban promoviendo una orden de captura en contra de la que hoy ejerce como presidente de la Corte de Constitucionalidad, Astrid Lemus. Antes... Anabela Morfín, es cierto, por eso ella estaba en el centro de la foto, es cierto, tenés toda la razón. Lo que pasa es que se mira un poco mayor a Astrid Lemus que a Anabela Morfín, pero Anabela Morfín es la de más edad de... ¡Ay! Ya me van a ahorcar por ese comentario algunos, pero... Pues es que ese es el requisito. es la de... parámetro. Es la persona de mayor edad en la Corte de Constitucionalidad quien asume la presidencia. Pero vayamos al punto, Francisco. ¿Qué conocimiento o qué sabes de estas supuestas órdenes de captura que se estaban solicitando en contra de Astrid Lemus? Pues es un ruido que lamentablemente no se ha materializado en certeza, porque desde que fue la elección del Colegio de Abogados y la presencia del Ministerio Público, todos hubiéramos querido que si realmente había un fraude, si realmente habían alteraciones, hubiéramos estado enterados, pero bajo el tema de que están bajo reserva, pasan los días y ahorita está pasando muchísimos días, realmente que encontraron el Ministerio Público o el juez que ordena estas diligencias, de verdad hubiera transparentado el tema, para bien o para mal. Pero aquí no sabemos nada y entonces estos temas, si son fundados o infundados, al final el ruido que siempre ha habido desde hace ya varios días, mejor dicho, desde el día que fue la elección del Colegio de Abogados, que podían haber detenciones, pero nada se ha concretado. Entonces, pues, quedan muy mal las instituciones, porque a estas alturas se debería haber esclarecido qué sucedió, si al final hubo alteraciones en las planillas o no las hubo, votó quién o no quién votó. Esa discusión se viene arrastrando y no ha habido ninguna claridad, entonces se presta a cualquier especulación. Francisco, si acaso, mi pregunta es, si prospera alguna acción en contra no solo de Astrid Lemus, sino cualquiera de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que ya tomaron posesión, eso incluye a Julia Rivera, que es también otra de las
nuevas magistradas que ha sido cuestionada. ¿Eso qué implica? Que hay que solicitar previo un retiro del privilegio del antejuicio, porque pues ya hoy tomaron posesión, por tanto ya gozan de ese privilegio. ¿Cómo quedan todas las acciones legales que se han impulsado en contra de algunos de los magistrados que ya asumieron en la Corte de Constitucionalidad? Sí, bien como lo dijiste, en el momento que toman posesión ya gozan de la inmunidad del antejuicio. En el caso de la Corte de Constitucionalidad es el Congreso de la República el que lo conoce. Y las acciones que han emprendido en contra de ellos, hay como una línea, digamos, en el sentido de que si es una investigación general eh, en temas, digamos, alrededor de una posible comisión de un delito, etcétera, se puede seguir investigando, pero en el momento que la investigación ya individualice a cualquiera de ellos que ya goza de la inmunidad de antejuicio, para poder avanzar, digamos, en esa investigación ya personalizada, sí ya se necesita levantar el antejuicio. O sea que, suponiendo el caso de la magistrada Lemus, todo lo que se está investigando alrededor de esa elección puede seguirse investigando, pero en el momento de que ella ya sea, digamos, la protagonista de la investigación, ahí se tiene que detener hasta que se habilite luego de levantado el privilegio de la inmunidad. Y las acciones que han presentado a la Corte de Constitucionalidad dentro de la herencia que les deja la Corte de Constitucionalidad que entregó y los magistrados que entregaron hoy, ¿se incluyen acciones en contra de ellas dos? O sea, porque son acciones realmente hay en contra de Astrid Lemus y en contra de Julia Rivera. ¿Qué pasa con esas acciones? La nueva Corte de Constitucionalidad las tiene que conocer y tienen la obligación las magistradas, cuando se trate de sus casos, de abstenerse de conocer esas acciones. En el caso de la inmunidad, solo abarca el tema de acción penal, o sea, la investigación de lo penal. Y en el caso que sean cualquier proceso de otra naturaleza, impugnaciones de materia diversa, sobre todo por el tema de oposición a su candidatura, etcétera, se pueden seguir tramitando y en el eventual caso que lleguen a la Corte de Constitucionalidad, la magistratura de la Corte de Constitucionalidad, a diferencia de las otras magistraturas, no tienen la obligación de excusarse si se trata de un caso donde ellos estén involucrados. En algunos capítulos del pasado hay quienes sí se han inhibido y hay otros que no se han inhibido. Entonces, ¿por qué no existe esa obligatoriedad? Únicamente lo hacen por razones de ética, digamos. Probablemente no existe la obligación legal, pero creería yo que sí existe la obligación moral de que si yo soy el acusado, pues no es ser yo el mismo juez, ¿no? Sino al final estás replicando todos los casos que hemos visto, como por ejemplo, cabal, esto reciente de la Universidad de San Carlos, donde el Consejo Superior Universitario al final se vuelve juez y parte, ¿verdad? Porque ellos hacen las leyes y después ellos hacen los reglamentos, ellos los aplican y a ellos les aplican, ¿no? Sí, en la Corte hemos visto periodos donde no se inhiben toda la magistratura, recordémonos, presidida por la ex magistrada Gloria Porras, por ejemplo, ahí no se inhibían, por poner un periodo de ejemplo, y digamos, hace poco tiempo, cuando hubo un tema en la puerta de la elección de esta magistratura, como había un tema que incluía al magistrado Molina Barreto, y él se inhibe porque podía haber intereses de él en ese sentido. Entonces ahí hay dos ejemplos, digamos. Sí, el otro tema, el que mencionaba Marta Yolanda, yo me recuerdo de que eso de que tomen posesión así a las 12 de la noche, eso es
casi que la norma, ¿no? O sea, el acto oficial lo hacen después ahí en el teatro, como estamos viendo ahorita, pero la toma formal del cargo, me recuerdo que lo han hecho casi siempre así a medianoche, ¿no? El tema cuando ellos ya se consideran que tomaron posesión tiene, digamos, dos actos. El primero, la juramentación por parte del Congreso de la República, y para que esto se perfeccione tienen que tomar posesión en la Corte, o sea, levantar un acta administrativa, donde ya la suscriben y en ese momento ya se perfeccionó, digamos, la toma de posesión. Entonces, normalmente a este tipo de eventos llegan así como se están presentando ahora, que ya tomaron posesión, o sea que ya se perfeccionó el acto administrativo. Pero bueno, han habido diferentes instancias, pero lo normal es que este tema, este evento abierto, ya solo es una presentación pública de algo que ya se dio. Ahora, Francisco, vamos a cuáles son los principales retos que tiene esta nueva Corte, pero antes de eso, me gustaría escuchar tus comentarios de las últimas resoluciones que tomó la Corte de Constitucionalidad saliente. Entre estas, por ejemplo, las decisiones definitivas en lo que respecta a la reserva de la Convención de Viena, también ¿cuál fue la otra, Jorge? Por lo menos dos decisiones. La de los secretarios de la presidencia. Los secretarios de la presidencia que no gozan del privilegio del antejuicio. ¿Qué pensás de estas últimas acciones de la Corte de Constitucionalidad que entregó el poder hoy? Y sí implica un cierre definitivo en estos dos casos, o lo puede retomar la actual Corte de Constitucionalidad. En el par de temas de la levantamiento de la reserva de la Convención de Viena, pues SEDECON fue amparista en ese sentido. Nos complació muchísimo que haya sido así, tema bastante dividido en la opinión pública, porque hay una corriente, por ejemplo, ya de varias. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y entendemos que ya nuestro invitado Francisco Quesada logró resolver su problema con el Zoom. ¿Es así o no? A ver, Francisco Quesada, ¿estás presente en Libertópolis PM? Estoy presente, escuchándote fuerte y claro. Bueno, Francisco, entonces retomemos donde empezamos empezaste a tener un poco de problema con el Zoom, que es respondiendo a la pregunta que te hice en lo que respecta a las, considero yo, dos de las más importantes decisiones que tomó la Corte de Constitucionalidad saliente, que es dar en definitiva el amparo en contra del levantamiento de la reserva del artículo 27 de la Constitución de Viena, y también en el caso del quienes gozan en el Ejecutivo, de quienes gozan del privilegio del antejuicio entre los secretarios, que no incluye, por ejemplo, al secretario de Comunicación Social, que por eso es que Francisco Palomo lo mandaron de vacaciones pagadas por un par de años, pagadas por los guatemaltecos. Dicen que el Vaticano, pero realmente que lo que me han comentado es que donde se le suele ver es en Roma, cuando no anda paseando por la hermosa Europa. En fin, ¿qué pasa con estas dos decisiones? Ya fueron definitivas en el caso de la Corte de Constitucionalidad anterior, pero me pregunto si el tema lo puede retomar la actual Corte de Constitucionalidad y emitir un dictamen diferente a los dictámenes que emitieron los magistrados que entregaron el poder. Adelante. Pues el tema del amparo, donde
precisamente el Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECON, fue amparista dentro de varios ciudadanos respecto al levantamiento de la reserva de la Convención de Viena. Nos pareció pues un fallo muy pertinente, muy adecuado y que empieza a marcar una tendencia muy importante, porque desde hace varias décadas se estaba borrando la línea que enmarcaba la Constitución y sobre ella se estaba montando, digamos, el globalismo, donde disposiciones de orden internacional estaban rigiendo sobre la propia Constitución y nuestra Constitución de ninguna manera así lo concibe. Y esto de la Convención de Viena era admitir ese tema, que los tratados estaban sobre nuestra Constitución. Como digo, en varios pasajes de la Constitución no es así, pero estas corrientes, digamos, que se van plegando a estos entes y a esas disposiciones, estaban yendo por este camino, o sea, en el punto donde prácticamente estábamos entregando nuestra soberanía. O sea que es un fallo muy controvertido para algunos, pero para mí empieza a fijar, digamos, ya empezamos a tener una clara orientación de una brújula que apunta bien. Y en el caso de la inconstitucionalidad que presentaron otros colegas respecto a que no tenían inmunidad todas las secretarías de la presidencia, me pareció muy claro, me pareció que era una disposición muy obvia, porque la Constitución solo establece para 2 secretarios, no para todos los que habían y los que se puedan crear en el futuro. Y entonces, con mucha contundencia, la Corte resolvió que solo pueden tener los secretarios que están en la Constitución citados y no los que se van creando a través de leyes ordinarias. Y eso fue muy interesante porque siguió la línea de la Corte de Constitucionalidad que ha tenido, que los antejuicios solo pueden ser los otorgados por la Constitución y no por otra ley, porque si no, a través de disposiciones de leyes varias, podrían ir creando una colección enorme de sujetos con antejuicio. Entonces ese privilegio ya estaría a la venta por las olas políticas de momento. Entonces me parecieron 2 temas muy importantes que deja la Corte. Estoy muy de acuerdo con ustedes en el sentido de que fueron muy icónicos estas resoluciones. Pero todavía me debes la respuesta de si la actual Corte de Constitucionalidad puede retomar esos temas si alguien presenta alguna acción. No podrían presentar una idéntica, digamos, bueno, no podrían refutar las sentencias o los fallos de la Corte, no son refutables y no quedan abiertos a una impugnación o revisión, no quedan abiertos, o sea que es la última palabra en ese sentido. Sin embargo, sí podría abrirse otro capítulo, por ejemplo, el día de mañana, suponiendo que la Convención de Viena tuviera otras reservas, que tiene otras, se quisiera levantar, entonces alguien impugna, entonces una nueva corriente de la Corte de Constitucionalidad podría apartarse de su criterio que tiene en esta sentencia y resolver de diferente manera. De hecho, en esa materia ha habido fallos distintos, dependiendo, como digo, la corriente que lleva la Corte de Constitucionalidad o los compromisos, más apuntaría yo. Entonces, sí, si viniera un nuevo supuesto, la Corte podría cambiar su criterio. Cuando hablas de la corriente que lleva la Corte de Constitucionalidad, imagino que te referís a la visión de los magistrados, principalmente aquellos que pueden hacer una mayoría a la hora de toma de decisiones, la forma en la cual visualizan la Constitución y su trabajo. Si son de los que creen que la Constitución evoluciona, entre comillas, y que de ellos depende esa evolución en el sentido de que con sus decisiones, aunque sean contrarias a la actual Constitución, si la hacen evolucionar, entre comillas, es válido. O aquellos que dicen, no, acá nuestra responsabilidad es velar porque la Constitución tal cual es y lo que dice se respete, nos guste o no lo que diga la Constitución.
Entonces, me imagino que a eso te referís en lo que respecta a la corriente. Si es así, según tu análisis, Francisco, la actual Corte de Constitucionalidad o en la actual Corte de Constitucionalidad, ¿cuál es la corriente que prevalece? Pues en la actual Corte, por lo único que podemos saber es los fallos que han emitido pues los magistrados que ya han estado ahí y si fueron de esa corriente, o sea, no tomaron, estoy hablando de la corriente de la supremacía constitucional, no sobre la corriente para denominarle de alguna manera de la supremacía convencional, o sea que la convencional es porque las convenciones internacionales prevalezcan sobre la Constitución. O viceversa, que la Constitución prevalece sobre las convenciones internacionales. Entonces, los dos magistrados que vienen reelectos son de los que establecen la primacía constitucional. Los demás magistrados, pues hay una magistrada muy reciente que no se le conoce su trayectoria, que creo que no ha tenido mayor fogueo en el tema de resoluciones de materia constitucional, y las otras dos magistradas, pues hay una que sí tiene muchísima experiencia, la presidenta. No sé hacia dónde se inclinaría, pero por lo menos tenemos dos claros votos en el sentido de ir recuperando, porque hay que irlo recuperando, que se ha perdido muchísimo el tema del control constitucional sobre los tratados y convenciones internacionales. Si bien lo dijiste, en la época para identificar cuándo, en la época de la magistrada Gloria Porras, ahí empezaron con una corriente que establecía que la Corte de Constitucionalidad podía actualizar el contenido literal de la Constitución. O sea que si la Constitución decía una cosa, a través de un fallo podían irla cambiando. O sea, una Constitución viva, evolutiva, contrario a normas expresas de la Constitución, porque la Constitución, si queremos cambiar su sentido literal, tenemos que reformarla expresamente, no a través de fallos. Y esa corriente que querían ellos era para irse plegando, digamos, a las directrices que tenían alrededor de CICIG, digamos, ellos eran parte de su caja de resonancia, querían irse adaptando a ello, porque en las convenciones internacionales donde hay tribunales internacionales, inclusive sí van variando el literal de su articulado a través de fallos y se sienta jurisprudencia donde una jurisprudencia puede contradecir la norma con la cual el tratado inició. Y eso es bien peligroso porque Guatemala suscribe tratados y los suscribe basándose en el literal de un tratado, pero puede resultar que ese tratado, a la vez de una revisión por parte, digamos, de una corte internacional, le cambia el sentido a los artículos y drásticamente. Entonces, Guatemala prácticamente integró a su legislación un tratado que puede ser un tratado que al final de cuentas puede variar. Por eso es muy, muy importante que empiece a existir el control constitucional sobre esas variaciones. Y les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nosotros calcamos su artículo del derecho a la vida y que la vida se otorga el derecho a la vida a partir de la concepción. Ese es un literal que tomamos de la Constitución de esta convención. Sin embargo, esa convención a través de fallos ya puso el tema de que era relativo el tema. Entonces, pongo ahí un ejemplo, independientemente de lo que piense cualquiera de este tema, pero cómo es de peligroso en el sentido de que firmamos a la vista teniendo un tratado y después el tratado puede variar en su contenido o interpretación. Ahora, Francisco, bueno, primero, no sé si Jorge tiene alguna pregunta relativa a la Corte de Constitucionalidad que entregó, o entramos ya a conversar acerca de cuáles son los primeros retos que van a enfrentar los actuales magistrados de la CC.
Pues yo pienso que están claras las sentencias de estas, ya lo hemos hablado aquí en algunos de los programas, pero tal vez la pregunta es, ¿dejaron algo que debieron de haber hecho dado la sentencia y no lo dieron antes de dejar el cargo? Y deben haber dejado mucho, no tengo ahorita presente, porque más nos vamos, uno se va basando en lo que publican en el Diario de Centroamérica y eso está bastante rezagado, digamos, o noticias de prensa o boletines que publica la Corte de Constitucionalidad. Entonces al final no sé qué habrán dejado en el tintero. Muchas veces dejan cosas en el tintero y la subsiguiente Corte ya no lo retoma porque ya se quedaron sin materia. O sea que, por ejemplo, habían impugnaciones en una elección, pasó la elección, tomaron posesión y habían impugnaciones, entonces al final de cuentas van tomando todo ese inventario de que va quedando después de un hecho consumado y lo único que dicen, esto se ha quedado sin materia, ya no entran a resolverlo, así van bajando, digamos, ese inventario de temas pendientes, pero no tengo con claridad digamos, qué resolución controversial está, digamos, como una moneda al aire, ¿va? Bueno, yo te voy a proponer una. El amparo sobre la postuladora de fiscal general, que por cierto, hoy una de las primeras acciones de la actual Corte de Constitucionalidad de 3 magistrados titulares que pidieron a la presidenta de la CC que conozca un amparo relacionado con la postuladora fiscal general del Ministerio Público. Vamos a ver de qué trata. También tomaron el primer reto de Anabela Morfín, presidenta de la nueva CC, es responder a una solicitud de 3 magistrados titulares para conocer un amparo relacionado con la postuladora de fiscal general del Ministerio Público. La acción busca definir si los jueces son aptos o no para ser candidatos a dirigir el ente investigador. ¿Qué pensás de este amparo, Francisco? Es un tema sumamente interesante en el sentido de que muchas veces cuando hay un amparo o una inconstitucionalidad que no se resuelve cuando se está dando el evento, prácticamente la no resolución para siendo una negativa. ¿Por qué? Como digo, después de que ya pasó el evento y dice ya no tiene materia, ya para qué, digamos. Entonces, si la Corte que tiene frente a esa elección de un tema tan importante no pensaba resolver y dejar que eligieran, entonces prácticamente esa lavada de manos iba a implicar decir que no. Entonces aquí sí se vio el primer pulso que ya libraron desde muy de madrugada, en el sentido de que pidieron obviamente a la presidenta, que es la que dirige la agenda, de que pusiera este tema en discusión y naturalmente ha dicho que no, y por eso instaron esos 3 magistrados a que se discutiera el tema, así lo establece la ley de amparo, y van a tener que entrarlo a discutir. El amparo pues trata sobre el hecho de que aquellos candidatos que quieren optar a un cargo donde los requisitos sean los mismos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en este caso fiscal general de la República, o sea, los mismos requisitos, son 2 en el tema profesional. Uno, que hayan sido abogados por un periodo de más de 10 años, o el segundo, si están en la carrera judicial, que hayan ejercido una magistratura de sala por un periodo completo, o sea, 5 años. Cualquiera de los casos que salga de ello no llenan los requisitos mínimos. Entonces la pregunta del millón es, los que están ahí de candidatos que han sido únicamente jueces de instancia o jueces de paz, ¿pueden ser elegibles? Ese es el objeto de este amparo, donde naturalmente la tesis del amparista es no lo pueden ser porque no llegan a reunir ninguno de los 2 requisitos, porque los jueces, por el tema de la carrera, para llegar a la cúspide, digamos, tuvieron que haber recorrido, subido a magistrados de sala, pasar un periodo de sala y después llegar a la Suprema o llegar a la Fiscalía General. No puede un juez de instancia o uno de paz
hacer el bypass y llegar hasta arriba. Esa es parte de la lógica que yo comparto que tiene la Constitución, porque lo que sí podría un juez de paso, un juez de instancia, es haber estado ejerciendo la profesión liberal, o sea, que haber estado como abogado de la calle y además juez, pero como abogado de la calle sí haber acumulado 10 años y después cuando ya es electo como juez, como dice la ley del organismo judicial, fue abogado y fue un requisito fundamental para ser juez, pero en ese momento se suspende como abogado, porque los jueces no son abogados, no abogan por alguien. El principio del juez es una autoridad imparcial. Entonces, por eso se suspende la contabilidad de los años de ejercicio como abogado cuando ocupan una magistratura o cuando ocupan una judicatura o cuando están, por ejemplo, ocupando un cargo público de tiempo completo, se les inhabilita como abogados, entonces allá no contabilizan. Entonces, este amparo es fundamental que se entre a resolver porque hay varios candidatos que se desean que se despeje esa duda si pueden ser elegibles. Interesante, Francisco, que viste quiénes eran los magistrados titulares que le pidieron a la presidente Anabela Morfín que se conozca este amparo. Son dos que ya pues conocemos su pensamiento, vamos a decir, o a la corriente a la cual han suscrito la mayor parte de sus decisiones. Pero la tercera, a ver, ¿quiénes son estos? Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa. Pero la tercera que firma esta solicitud es la licenciada Julia Rivera. Entonces, pues eso en un principio, o sea, es muy poca la evidencia, pero en un principio nos podría adelantar que ella en más de los casos que menos va a coincidir con el licenciado, con el doctor Molina Barreto y con la licenciada Dina Ochoa. Pienso, de nuevo, con muy poca evidencia, porque es solo esta primera solicitud, pero podría indicarnos de alguna forma cómo estaría decidiendo la licenciada Rivera. ¿Qué pensás? Bueno, dieron un primer paso, prácticamente van cerrando alianzas, pero probablemente coyuntura. A veces sí van cerrando alianzas ya por plazos más largos, pero los electos por Universidad de San Carlos, de la observación de los distintos que han llegado, son impredecibles. Realmente ellos se van adaptando más a la corriente de poder. Eso es una categorización que hay para darle un calificativo a determinados jueces o magistrados que, digamos, favorecen a donde se sienten más cómodos y se sienten más estables porque están con el poder. Entonces, por lo general, Universidad de San Carlos, con excepciones naturalmente, pero se han unido a donde ellos se sienten más respaldados, independientemente de los criterios que tengan. Son bastante erráticos los que han sido electos. Entonces, como te digo, no podría saber de los dos magistrados que hemos mencionado, ya se les ha analizado su recorrido, pero en esos estudios que hemos hecho, digamos, de las conductas judiciales y sobre todo de las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, sí hemos identificado claramente de que hay corrientes donde hay magistrados que van variando su criterio, pero dependiendo de dónde se sienten cómodos. Voy a poner el ejemplo que la ex magistrada Gloria Porras fue una magistrada muy consecuente, por ejemplo, de quien la llevó a la magistratura, que fue el partido La UNE, y después encontró eco con el expresidente el Pérez Molina, y empezó, todas sus resoluciones eran secundando, digamos, las acciones políticas de estos dos que cambió de gobierno, digamos, pero en el momento que el expresidente Otto Pérez empieza a tener poca fuerza, empieza a verse en riesgo y empieza a ser desplazado por CICIG, ella inmediatamente se pasa a sentirse segura del lado de CICIG. Esa es una conducta que se le llama buscando
buscando la estabilidad burocrática. Está bien clasificado en los que estudian estos temas. Entonces, hago este largo recorrido para decirles que hemos identificado un poquito en los representantes de San Carlos, por supuesto con respetables diferencias, pero esa ha sido la línea. Sí, Jorge. Que hay que ver el trasfondo, porque este amparo pienso que tiene ¿qué? Nombre y apellido. O sea, ¿contra quién va? Y contra quién va es contra el ministro de Gobernación. Porque recordemos que él es uno de los candidatos, de los postulantes al cargo de fiscal general. Y según yo no cumple ese requisito porque era juez, pero no estaba en sala de apelaciones, si mal no recuerdo. Entonces yo creería que va precisamente, o sea, en ese amparo se va a definir si él puede ser uno de los finalistas o no. Y si se conoce ese amparo, pensaría que serían 3 votos contra 2. Pues sí, porque ya lo están planteando. O sea, el hecho de que ellos lo hayan sacado y con 3 votos ya dice mucho. ¿Qué pensás, Francisco? Sí, podría pensarse sí, porque el hecho de que no entren a conocer el amparo, es decir, resuelvan, pues adjudiquen el cargo. Si no se pronuncia la Corte, sigue su camino, pero si la Corte se pronuncia, si queremos que la Corte se pronuncie es porque puede venir una contracorriente. Sí, yo sí la veo venir ahí. Y sí, creo que el tema lleva una dedicatoria contra el ministro de Gobernación, porque él precisamente ha tenido una carrera judicial, pero como juez de extinción de dominio y otro a nivel de judicaturas. Entonces, el tema, yo no lo veo, digamos, yo en lo particular tengo esa interpretación de esta prohibición, porque de verdad se rompería el tema de jerarquía, de experiencia, de carrera judicial, si el día de mañana, como lo han intentado muchísimas veces, jueces de paz que quieren pegar el salto a la Corte Suprema de Justicia, si el amparo se relaja en ese sentido, vamos a tener verdaderamente problemas muy serios por el nivel de madurez y de carrera que se va requiriendo en el que ocupa los cargos más altos dentro de la jerarquía. Entonces, de precisamente una de las firmantes de la solicitud, que ella era juez de paz y ahora está magistrada en la Corte de Constitucionalidad. Paradójicamente, sí. Es interesante un par de cosas de lo poco que conocemos del discurso de Anabela Morfín, que según Anabela Morfín, ella asume la presidencia de la CC con la promesa de independencia y recuperar la credibilidad institucional. Yo, por supuesto, y aquí lo pueden constatar los miembros de la comunidad de Libertópolis, principalmente aquellos que nos acompañan todos los días, nosotros hemos cuestionado algunas decisiones de la Corte de Constitucionalidad que entregó el poder hoy a las 2.00 horas. Pero considero que si algo hizo esta Corte de Constitucionalidad es eso, recuperar la credibilidad institucional, que aunque hoy seguidores del presidente Bernardo Arévalo no lo reconozcan, si pudo Arévalo y los miembros del cancelado partido político Movimiento Semilla, si acaso ellos pudieron asumir sus puestos, fue gracias a la resolución de la Corte de Constitucionalidad que salió, la Corte de Constitucionalidad saliente. Vamos a ver, tal vez a profundizar, vamos a tratar de ver si logramos una entrevista con la licenciada Anabela Morfín para que nos profundice más en esta promesa de independencia y recuperar credibilidad institucional. Ojalá que esa independencia quiera decir
que independientemente de que sus decisiones beneficien o no al Ejecutivo, las va a tomar con base a lo que dice la Constitución, pero habrá que ver qué sucede, Francisco. Sí, sí, pues los grandes retos que tiene la Corte va a depender precisamente de quién eligen de fiscal general. Esa va a ser la primera prueba de fuego, porque eso va a generar una dinámica bien distinta. Por ejemplo, si eligen un fiscal general, digamos, muy subordinado al presidente, que el presidente, digamos, en su función personal de protegerse y que lo dejen de perseguir, que le engaveten los juicios por el tema de la falsedad en la constitución del partido Semilla, todo este tema, y lo que busca pues un fiscal muy complaciente y un fiscal, por ejemplo, que se abra a recuperar, digamos, a aquellas personas que eran la caja de resonancia. Sí, si fuera en esa línea y no fuera, digamos, un fiscal que quiere ya romper esa variación del péndulo, digamos, que quiera ver un fiscal que quiera recuperar el prestigio de la fiscalía, la objetividad, la imparcialidad, pero si no lo fuera así, el primer choque que va a enfrentar el fiscal es que cuando quiera trabajar, cuando quiera operar, puede encontrar resistencia en el organismo judicial, porque el organismo judicial fue electo en otras condiciones. La fiscalía es electa en otras condiciones y pueden llegar a convertirse en oposición. Y aquí lo que veríamos es un capítulo donde cualquier acción que quiera el fiscal, los jueces le van a decir que no. Y entonces cuando el fiscal se vea que el organismo judicial le dice que no a todo, va a tener que tocar la puerta de la Corte de Constitucionalidad. Eso fue el principio de la CICIG. La CICIG tenía cooptado, digamos, en un inicio al Ministerio Público y a la Corte de Constitucionalidad y todavía no al organismo judicial. Entonces el organismo judicial al principio era reservado con los fiscales CICIG. Luego pues empezó la embestida que empezaron a dar contra todos los jueces que se oponían a la CICIG, jueces buenos, jueces malos, los quitaron del camino, lo allanaron, entonces ya después ya dejaron la supercarretera para hacer lo que querían. Entonces aquí va a ser muy interesante esa dinámica que se puede dar. El presidente tiene en sus manos de elegir a un fiscal que tenga mucho prestigio. Naturalmente, como un tema humano, él va a tener que buscar a alguien que le dé seguridades a él, inclusive cuando ya no sea presidente. Pero si no busca ese equilibrio y busca a alguien que va a ser su súbdito en lo que le queda a él del ejercicio de gobierno, sí probablemente puede encontrar que el organismo judicial le cierra filas. Y entonces, al final de cuentas, va a pasar lo que pasó, como digo, en los primeros tiempos de CICIG, que la última palabra fue la Corte de Constitucionalidad en todo el tema donde el organismo judicial resolvía en contra o le representaba resistencia al Ministerio Público. Bueno, Francisco, tenemos que terminar en unos minutos ya esta conversación. Ya mencionamos el tema del fiscal. Al final, el fiscal, independientemente de quién sea, tendrá que ser alguien del gusto del presidente Bernardo Arévalo, porque de la lista de 6, bueno, ya sabemos a quién no va a elegir, por lo menos, ahí sí, mira Jorge, 100% seguros. No va a elegir a Consuelo Porras. Yo diría que no. ¿Tú dirías que hay alguna probabilidad de que elija a Consuelo Porras? Lo dudo. No, esto yo lo he oído como muy chistoso porque dicen que son tan desatinados cuando emiten las resoluciones los asesores del Ejecutivo que se pueden equivocar cuando designen fiscal. Entonces, podría pasar, ¿verdad? Que por puro error resultara... Sí, agarraron el modelo que estaba en la computadora anterior y no lo leyeron. Bueno, pero asumamos que no van a cometer ese error. El 99.99% seguro es que no va a ser Consuelo Porras. Y de los 5 restantes, sin duda el presidente va a escoger aquel que
mejor represente los intereses del presidente, porque al final ese es el sistema, Francisco, así funciona. Ojalá la elección fuera por sorteo, que a mí es lo que me parece lo correcto. Si son los mejores, pues que el azar decida quién va a ser, no de una forma subjetiva el presidente que esté en el ejercicio del poder en un momento determinado. Pero el próximo fiscal va a ser fiscal del presidente Bernardo Arévalo. Sí, así es la condición legal, eso así debe de ser. Él va a poder elegir, va a elegir con una ley orgánica del Ministerio Público que hace inamovible al fiscal, y ese mismo fiscal va a pasar al nuevo presidente. Ahí va a haber una dinámica muy interesante. O sea que el presidente tiene en sus manos, como digo, puede escoger, le aceptamos el hecho de que naturalmente quiera a alguien afín a él, pero alguien que tenga cancha, que tenga prestigio, que tenga esa capacidad de ver más allá de un presidente, sino ver el Estado, porque si no, sí puede entrar en una parálisis, en una polarización nueva que no queremos volver a ver. Bueno, y además del tema del fiscal, ¿cuáles son las otras retos en el corto plazo? Porque pienso que no podemos, acá no podemos hacer un análisis de largo plazo, lamentablemente. En el corto plazo, además del tema del fiscal general, ¿cuáles consideras que son los temas más importantes que debería de abordar la nueva Corte de Constitucionalidad? La Corte tiene todavía pendiente, saliendo del tema de la Fiscalía General, tiene la elección del Contralor General, que también ha sido muy controversial, ha generado muchas disputas jurídicas, porque hay muchos intereses en juego. Ese es un reto que se viene. Ya va a tener a la puerta, naturalmente, la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad todavía va a estar en el periodo eleccionario del próximo año, donde naturalmente ahí sí sale toda la batería de oposiciones. Va a estar muy entretenida la Corte de Constitucionalidad en este tema, desde la inscripción de los partidos, las candidaturas, hasta la controversia de los resultados. Va a estar sumamente entretenida la Corte. Y como digo, muy a corto plazo, cuando ya elijan fiscal general y empiece a actuar, si el fiscal empieza, digamos, a querer enmendar lo que hizo la actual fiscal, quiere dar un giro de 90 grados, vamos a ir viendo cuál va a ser la conducta del organismo judicial para ver si abre la puerta nuevamente a que la Corte de Constitucionalidad sea extremadamente recurrente su uso para ir sustituyendo al organismo judicial, como lamentablemente en muchas épocas se da. Gracias, Francisco, por acompañarnos nuevamente. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos? Pues el tema de la fiscalía, como digo, es muy importante. Esperemos y no nos extrañemos que el presidente elige a alguien afín. Eso no es de criticarlo, sino que así es la disposición legal. Todos los presidentes lo han hecho. Pero lo que sí pidámosle al presidente como nuestro representante es que piense más en el largo plazo, porque este fiscal va a ser para 2 ejercicios de la presidencia distintos. Entonces esperemos que sea muy sereno en esa elección.